Buenas noches, queridos olvegueños. Aquí me tenéis contando cosas de Olvega. Yo disfruto contándolas. Ojalá vosotros disfrutéis escuchándolas y adquiriendo esa cultura que es la que a mí me hace trabajar todas las semanas por presentaros un libro. Esta vez traigo un libro en las manos. Es el tomo 13 de las obras completas de un escritor de principios del siglo XX. Se llamaba Don Ramón Menéndez Pidal. Un investigador muy trabajador, un sabio muy sabio, de manera que fue presidente de la Real Academia de la Historia y a la vez presidente de la Real Academia de la Lengua Española. No se podía llegar más alto. Don Ramón descubrió un día que había un romance dedicado a los infantes de Salas y dándoles vueltas a los libros del siglo XIII se dio cuenta de que casi con las mismas palabras se contaba la historia de los infantes de Salas en los códices de la corte castellana. Y entonces se puso a estudiar, trabajó y descubrió que hace más de 1000 años por estas tierras pasaron y en Arabiana murieron los 7 infantes de Salas. Me lo habéis oído contar muchas veces, pero es que es una de las glorias que tenemos los olvegueños, porque estamos hablando, repito, del siglo X. En aquella época, toda Castilla había quedado despoblada por la invasión de los árabes, de manera que desde Salas de los Infantes hasta Almenar no había ninguna población, ni siquiera Soria. Soria fue poblada 100 años después de lo que vamos a contar hoy, y Almazán también. En cambio, desde Salas de los Infantes, allí gobernaba el padre de los 7 infantes como si fuera el señor delegado de aquellas tierras. No había aún rey en Castilla, era un conde que dependía del rey de León, pero a punto estaba de fraguarse la independencia de Castilla. Por cierto, entonces es cuando a Castilla se le ensanchó el corazón, porque Castilla al principio era el nacimiento del Duero, el nacimiento del Ebro, pero una vez que se va reconquistando España, toda la confianza se depositará en los condes y reyes de Castilla y será en definitiva el corazón de España que conquiste la península a los árabes. Estamos pues en una época en que ocurrieron unos hechos históricos que no se escribieron directamente. Era un episodio lamentable que los juglares iban cantando por los pueblos a costa de la limosna y el pan que los de los pueblos les daban. Los juglares no tenían casa, sabían mucho, tenían mucha memoria, y a ellos se les ocurrió, los primeros, contar lo que acababa de pasar. De manera que en la leyenda de los infantes de Salas, nunca digáis infantes de Lara, sino de Salas, como el poblado de Salas que había junto a Olvega. Pues bien, estos infantes eran no
hijos de reyes, sino sencillamente hijos de un señor noble que era como el gobernador de la zona de Lara, dentro de la cual estaba la población de Salas, en la que ellos tenían sus propiedades. En esta historia hay que distinguir lo que ocurrió y lo que la imaginación añadió después. Yo voy a contaros primero lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue esto, que el conde de Castilla, como hacían todos los reyes de España, tenían una dependencia absoluta de Almanzor, que era el que gobernaba Córdoba. Los de Navarra, los de León, los de Aragón, todos acudían a él a pedirle ayuda frente a los vecinos, de manera que Córdoba era en realidad la auténtica capital de España. Así pues, el conde de Castilla envía a uno de sus confidentes, llamado Gonzalo Bustos, a Córdoba para negociar asuntos de paz. Cuando están en esa negociación, ya en Córdoba, Gonzalo Bustos, que es el padre de los 7 infantes, se entera el conde de Castilla que el gran general que tienen los árabes en esta zona, Galib, resulta que ha tenido que irse al norte de África porque había rebeldías. Y dicen, esta es la ocasión de meternos y conquistar tierras árabes. Y por eso, desde Salas de los Infantes, organizan una expedición y en Almenar se concentran. Ruy Vázquez es el que gobierna a ese ejército y lo divide en 2 partes. Una que va a luchar a Deza, otros pocos, los 7 infantes, que vienen al campo de Arabiana. Los de Deza ganaron. A los de Arabiana, Ruy Vázquez les tendió una mala jugada, porque les dijo, vamos a aprovechar ahora y conquistar unos cuantos para que manden a vuestro padre a casa, porque en Córdoba, al enterarse de que viene buscando la paz, pero en cambio han provocado la guerra, lo inmediato que hacen es expulsar al embajador Gonzalo Bustos. Pero él no se quiere ir, y como no se quiere ir, lo encarcelan. Está pues el padre de los 7 infantes encarcelado en Córdoba. Y su tío, Ruy Vázquez, les dice, vamos a los campos de Arabiana, conquistamos unos cuantos árabes para que nos den la libertad de vuestro padre. Todo estaba mal tramado, porque desde siempre Gonzalo Bustos y Ruy Velázquez en la corte castellana no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque Ruy Vázquez, su padre, había sido un gallego amigo de los árabes que hizo que llegaran los árabes hasta Santiago de Compostela. Luego cambian las cosas y los propios árabes, para darle la paz al conde y luego rey de Castilla, le exigen que al hijo de aquel Ruy Vázquez lo tenga como ministro principal. Gonzalo Bustos, que es un castellano esencial, no lleva bien que su rival Ruy Vázquez tenga esas amistades con los musulmanes. Ahora vemos que realmente les ha tendido una trampa a sus sobrinos, porque cuando ellos bajan al valle de Arabiana, entre el Moncayo y la Sierra del Madero, y van tan campantes, convencidos de que no vienen los musulmanes, de pronto en aquellas tierras
que estaban muy pobladas de árboles, se vieron encerrados en una bolsa, porque los árabes estaban todos escondidos en los árboles. Sí que estaban, y eran muchos, y después de una sangrienta batalla, a los 7 infantes les cortaron la cabeza. Y como era propio de los musulmanes, cuando tenían una gran batalla, se llevaban la cabeza de las víctimas a Córdoba como señal de que habían triunfado. Almanzor, con las 7 cabezas, se las presentó a su cautivo, a Gonzalo Bustos, y ahí veremos el lamento del padre cuando va reconociendo una a una las cabezas de sus 7 hijos. Es curioso que ahí acaba lo histórico, lo realista, lo verdadero de la leyenda que estamos tratando. Esto lo cantaban los juglares por los pueblos en el siglo X. No aparece en las crónicas castellanas, porque las crónicas castellanas solamente hablan de los reyes. Pero ya en el siglo XIII se ha abierto la mano y se cuenta también un episodio que cantaban los juglares, y el escritor de las crónicas lo copia casi al pie de la letra en las crónicas nacionales. Y es ahí donde don Ramón Menéndez Pidal lo ha descubierto para todos los españoles. Estamos tratando de la primera obra de la literatura castellana. Lo que ocurre es que desde el siglo X al siglo XIII se ha creado una leyenda en torno a este episodio familiar que cantaba las desgracias de una familia: el padre prisionero en Córdoba y los 7 hijos muertos y cortadas las cabezas. La leyenda ha añadido una serie de detalles que ahora os voy a contar. La leyenda, tal como lo transcriben ya los textos del siglo XIII, dicen que doña Alhambra, el día de su boda, tenía como invitados a los infantes de Sala, pero también a muchos árabes, y que un árabe fanfarrón dijo, después de hacer un ejercicio gimnástico que le había salido muy bien, es que cada uno de los moros valemos más que todos los castellanos. Esto lo oyeron los infantes de Salas y no lo aceptaron. Hicieron un reto y, de no haberse refugiado ese moro fanfarrón en las faldas de doña Alhambra, la mujer de Ruy Velázquez, hubiera muerto a manos del más pequeño de los infantes de Salas, que se llamaba Gonzalo. Para hacer las paces, Ruy Velázquez, bueno, venga, al pasado, nos olvidamos. Estamos de boda y ahora vosotros, para que veáis que tengo confianza en vosotros, sois los que vais a acompañar a mi mujer hasta mi palacio, a otro pueblo distinto. Ruy Velázquez, en signo de confianza después del altercado de los infantes con aquel musulmán, encomienda a los infantes de Salas que lleven a su esposa al pueblo, a su palacio. Y ocurre que doña Alhambra, por la ofensa que le han hecho a ese musulmán amigo suyo, manda a un criado que arroje un vaso de sangre a la cara de Gonzalo, el pequeño de los 7 infantes. Esto ya fue el acabose, enfado total de las dos familias. Es más, la leyenda dice, esto ya es un añadido, que Ruy Velázquez, en venganza de estas cosas que habían pasado el día de su boda, es el que manda a Gonzalo Bustos a Córdoba con una carta secreta en árabe
diciéndole: te mando un mensajero para que en cuanto llegue a ti lo mates. Es la venganza que Ruy Velázquez quiere sobre Gonzalo Bustos. Almanzor no quiere hacerlo porque no ve ninguna justificación. Lo encarcela hasta que llega el terrible momento en que le presentan las cabezas de los 7 infantes. ¿Por qué han muerto los 7 infantes en Arabiana? Porque su tío, o sea, Ruy Velázquez, dirige todo el ejército castellano. La mayoría se van contra Deza y ganan la batalla. En cambio, a los 7 infantes los manda casi solos y cuando piden ayuda no se la da. Y así es como mueren los 7 infantes de Salas en nuestra tierra, en Olvega, en Arabiana. Pues bien, cuando le entregan las cabezas, es tanto el llanto de Gonzalo Bustos que el propio Almanzor, para consolarlo como personaje noble que es, pone a su disposición a su propia hermana. Y pocos días después le anuncia: mira, te doy la libertad, bastante has perdido ya con tus hijos, llévate sus cabezas y marchaos todos a vuestra tierra. Al ir a despedirse, repito, estamos en la leyenda. A la leyenda le falta algo típico de los cantares de gesta medievales, que es la venganza por los males cometidos. Pues bien, cuando va a despedirse de la hermana de Almanzor, nuestro Gonzalo Bustos, ella le confiesa: estoy embarazada y voy a tener un hijo. A Gonzalo Bustos se le ocurre: mira, cuando nazca me lo mandas, pero para que yo lo reconozca, este anillo que yo tengo lo partimos en 2. Tú te quedas con medio anillo y el otro medio yo me lo llevo. Cuando el niño crezca y venga a conocer a su padre, que me enseñe el medio anillo y entonces yo lo reconoceré. Así acaba en principio la leyenda, pero repito, esto es un añadido fantástico que se inspira, según creían muchos, en los Nibelungos. Pero resulta que Menéndez Pidal llega a descubrir que esta idea de la venganza por la muerte de los 7 infantes no es ninguna idea europea, sino de una leyenda que trajeron los visigodos cuando vinieron a España. Eso de vengar la muerte del que ha maltratado a la familia. Van pasando los años y un día, cuando está peleándose con un amigo, alguien le dice a Mudarra, que es el nombre que el niño va a tener: anda, que tú eres un malnacido. Y él entonces le pregunta a su madre: ¿por qué me han dicho que soy un malnacido? Y su madre le contó la historia: es que naciste cuando yo estaba consolando a un hombre que perdió a sus 7 hijos por una mala venganza. ¿Y quién era? Gonzalo Bustos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Sus hijos eran los infantes de Salas. Los musulmanes, así como las crónicas castellanas no dicen nada de esta historia, los musulmanes sí tenían mucho escrito. Y entonces Mudarra dice: pues yo me llamaré Mudarra González y tengo que vengar la muerte de mis hermanos. Y se vino a Castilla y por Castilla fue buscando a Ruy Velázquez, que claro, habían pasado ya 30 años, era ya muy mayor, hasta que lo encuentra. ¿Quién sois vos, señor? Yo soy Ruy Velázquez. Pues yo soy Mudarra González, que te vengo a buscar para darte la muerte. Ten paciencia conmigo. Y Mudarra le contesta: la misma que tú tuviste con mis hermanos, los 7 infantes de Salas.
e inmediatamente Mudarra González vengó matando a Ruy Vázquez la muerte de sus hermanos. Esa es la historia y esa es la leyenda posterior que se añade a la leyenda, al poema de los 7 infantes de Salas. Tendríamos muchas cosas que añadir. Por ejemplo, los personajes. Ya hemos hablado bastante de ellos y hemos dicho cosas como, por ejemplo, que Ruy Velázquez es un señor de la corte castellana, pero demasiado amigo de los musulmanes. Y Gonzalo Bustos, que es castellano del todo, nunca se llevó bien con él. Se explica esa venganza, se explica esos percances de la boda y se explica la muerte y la venganza de Mudarra González. Podríamos añadir también fechas. Por ejemplo, recordad que Soria fue poblada el año 1140 o por ahí, por el rey de Aragón. Por tanto, si estamos en el año 974, lo cierto es que Soria no existía. Más detalles, que son los que ha estudiado a la perfección Ramón Menéndez Pidal. Es curioso que en los documentos reales del Condado de Castilla, Gonzalo Bustos firma siempre junto al rey hasta el año 974. Luego desaparece su firma y solo vuelve a aparecer el año 994, es decir, cuando ya ha regresado de Córdoba, lo que nos hace pensar que ciertamente estamos ante un acontecimiento que ocurrió históricamente, aunque sobre todo la enemistad con Ruy Velázquez y la venganza de Mudarra sean un poco fantástico añadido al tema original. Estamos orgullosos los olvegueños de que algo tan importante pasara en nuestra tierra. Lo que yo me he preguntado muchas veces y nunca he sabido responderme, ¿cómo es posible que entre Olvega y Ágreda hubiera un pueblecito que se llamaba Salas, que posiblemente fue un convento de clausura de monjas? Dejadme que con imaginación, no con verdad histórica, yo os diga que lo que ahora llamamos Salas, de lo que no nos queda más que una pequeña torre, un torreón, fue un convento donde la familia de los infantes muertos quisieron tener un convento para rezar junto a donde ellos habían muerto. Eso perteneció primero al obispo de Segovia y la primera vez que Olvega salen en los papeles de la historia, el año 1115, es cuando el obispo de Segovia concede el pueblo de Salas al obispo de Tarazona, que está entre Ágreda y Olvega. Amigos, así es la historia antigua. Orgullo por todas partes, nobleza y valentía por los 7 infantes de Salas, que, aunque murieron, lo hicieron con una valentía tal que por cada uno de los que murieron habían ellos antes vencido a los musulmanes 7-1. Olvegueños, siempre estamos en guerra contra el egoísmo, contra las cosas que pasan. Vamos a dedicarnos a olvidar las guerras y vivir de la buena amistad. Muchas gracias y hasta el próximo día.